La noche del 30 de junio de 2020, donde una joven convivía con quienes creyó ser amistades sinceras, dio un giro devastador. Confiando en quienes pensaba que la apoyarían, terminó siendo traicionada de una manera brutal y despiadada, sin compasión alguna. Lo que parecía ser solo una salida de diversión se transformó en un escenario de tensión y violencia. Aquellas personas que la rodeaban, que compartían risas y secretos, escondían detrás de sus sonrisas intenciones oscuras que, finalmente, salieron a la luz de la forma más aterradora. Este caso nos muestra de manera impactante cuán fácil puede ser caer en las redes de quienes parecen inofensivos, y cómo la deslealtad y el engaño pueden romper vidas sin previo aviso. Nos recuerda la importancia de ser cautelosos, de no entregarnos por completo a quienes, con promesas de amistad, podrían solo estar esperando el momento perfecto para destruirnos. Antes de empezar con el vídeo, queremos contarte que en este canal tenemos un podcast llamado Historias Criminales, donde analizamos casos reales, crímenes que marcaron época y las historias más oscuras del True Crime. Te dejamos el enlace en la descripción para que vayas y nos escuches. Hola, ¿qué tal? Soy Nicolás Mayorga, tu investigador criminal, y antes de comenzar quiero pedirte que te suscribas, que dejes tu me gusta y que me cuentes desde dónde me están viendo. Tu apoyo es lo que hace posible que siga trayendo historias criminales reales que impactan, que sacuden y que merecen ser contadas hasta el final. Ahora sí, comencemos. Lidia André Beltrán Félix nació en 2002 en Culiacán, la capital del estado de Sinaloa, México. Era la segunda hija de las tres que tuvo María Viviana Félix. Desde el momento en que supo que iba a tener una hija, su madre la amó profundamente, y cuando la tuvo en brazos por primera vez, hizo una promesa: darle lo mejor. Sin embargo, con el tiempo, las cosas no se desarrollaron como su madre había imaginado. Debido a los problemas de comunicación y la relación conflictiva que surgió entre ellas, Lidia decidió mudarse a vivir con su abuela materna, Andrea. En esa casa también residía su tío, Braulio, mientras su madre y su esposo vivían en otra localidad cercana. A mediados de 2020, con 18 años, Lidia tenía grandes sueños. Aspiraba a convertirse en veterinaria. Su personalidad era amorosa, amable, coqueta, alegre y muy ocurrente. Según sus allegados, vivía la vida intensamente, siempre mostrando una sonrisa que reflejaba la bondad de su corazón. Era una joven sociable, por lo que no le faltaban amigos y conocidos. Además, su presencia nunca pasaba desapercibida, ya que, además de ser bonita, medía 1,70 m. Como cualquier chica de su edad, Lidia disfrutaba salir con sus amigos, ir a fiestas y pasear. Fue en una de esas noches de diversión que Lidia conoció a Paola Nereida Medina, una enfermera que tenía una hermana mayor llamada Elena Medina. Esa misma noche también conoció a Erandi Abigail Monarrez, una mujer que era madre de 2 pequeños. La conexión entre Lidia y las dos jóvenes fue inmediata. Se entendieron desde el principio y en poco tiempo parecían haberse convertido en buenas amigas. Sin embargo, Lidia jamás imaginó que ese encuentro cambiaría su destino para siempre. Poco después de esa noche, en la madrugada del 30 de junio de 2020, a pesar de ser martes, Lidia decidió salir a divertirse. Primero fue a una pequeña fiesta donde estaban Paola y sus nuevas amigas. También había otras chicas, entre ellas una llamada Latina. Tras la reunión, Lidia salió con un grupo de personas en el vehículo de un amigo de Paola y Erandi. El grupo pasó por varios lugares, incluido un mirador popular de la región, hasta que decidieron ir a la casa de Kelly Michel Ibarra, una menor de edad que era conocida por todas las chicas del grupo. Según reportaron los medios locales, Kelly las invitó a quedarse a dormir, lo cual coincidió con lo que más tarde contó el tío de Lidia. Él relató que su sobrina había avisado a la familia que pasaría la noche en casa de una amiga. Esa noche, después de ver una película y pasar un rato en casa de Kelly, Lidia optó por irse a dormir a la casa de un amigo y pasó allí el resto de la noche. En la mañana del miércoles 1 de julio de 2020, Lidia recibió varias llamadas de Kelly,
quien se encontraba alterada. La joven le explicó que en su casa habían desaparecido algunas joyas y que sospechaba que alguien se las había robado. En ese momento, cada una se encontraba en su propio hogar. Lidia, sorprendida por la noticia, le aseguró que no sabía nada, pero se ofreció a preguntar entre sus conocidos por si alguien tenía información al respecto. Además, le prometió que, si lograba descubrir algo, la avisaría. Kelly, inquieta, comentó la situación con Paola. Ambas empezaron a idear un plan para tratar de resolver lo que consideraban un malentendido entre amigas. Sin embargo, lo que parecía ser una conversación para aclarar las cosas, pronto se transformó en algo mucho más serio, cuando Paola sugirió trazar un plan para recuperar las joyas presuntamente robadas. Paola aseguró conocer a algunas personas que, según ella, podían aplicar métodos violentos para hacer que el responsable confesara. Lo que al principio parecía una propuesta exagerada, tomó un giro inesperado cuando la idea comenzó a tomar forma. A finales de la tarde, alrededor de las 6:30, Lidia se encontraba en su casa junto a su abuela cuando escuchó que golpeaban la puerta. Al abrirla, se encontró con Paola y Kelly, quienes parecían alteradas y furiosas. Sin rodeos, comenzaron a interrogarla, exigiendo saber si tenía algo que ver con las joyas desaparecidas. La insistencia y el tono agresivo de sus preguntas dejaron a Lidia desconcertada. Nerviosa y tratando de terminar con el hostigamiento, Lidia mencionó el nombre de otra amiga, sugiriendo que tal vez ella podría saber algo. Esa respuesta bastó para que las chicas se pusieran aún más agresivas. Paola y Kelly presionaron a Lidia para que las acompañara a hablar con la chica en cuestión y aclarar el asunto. Aunque Lidia se negó en un principio, la presión fue tal que terminó cediendo. De manera casi forzada, las chicas la subieron a un Toyota Corolla gris, que era conducido por Erandi, quien iba acompañada de sus 2 hijos pequeños y de Elena. Cuando llegaron a la casa, el ambiente se volvió tenso. Paola y Kelly irrumpieron violentamente, golpeando a Lidia en el rostro mientras la acusaban de haber robado las joyas. A pesar de sus intentos por negar las acusaciones, Lidia no logró calmar la furia de las agresoras, que aumentaba con cada palabra. Los gritos y empujones rápidamente se convirtieron en una golpiza. Lidia, aterrada, permaneció en silencio, observando cómo maltrataban a su amiga. En un intento desesperado por detener la violencia, asumió la culpa, diciendo que había sido ella y que las joyas estaban en su casa. Esa confesión alteró aún más las cosas. Paola y Kelly, lejos de calmarse, la sujetaron con fuerza y la obligaron a subirse de nuevo al auto. Mientras la llevaban de regreso a su casa, la amenazaron con golpearla con una varilla si intentaba mentir o hacerlas perder el tiempo. Al llegar a la vivienda de Lidia, revisaron su bolso y encontraron parte de las joyas que supuestamente habían sido robadas. Temblando, Lidia prometió que pagaría el valor de lo que faltaba, con la esperanza de apaciguarlas. Sin embargo, el hallazgo no calmó la ira de Paola y Kelly, sino que la encendió aún más. A pesar de tener una confesión, algunas de las joyas y la promesa de pago decidieron seguir adelante con su plan. La abuela de Lidia fue testigo de todo lo sucedido. Desde la puerta de su casa, observó cómo su nieta era llevada a la fuerza por Paola y Kelly. Sin saberlo, aquella fue la última vez que vio a Lidia con vida. Desde ese momento, la familia no volvió a saber nada de ella. Andrea, la abuela de Lidia, fue la primera en ponerse en contacto con María, la madre de Lidia, para informarle sobre lo sucedido. Alarmada, María comenzó una búsqueda desesperada. Después de intentar contactar a su hija sin éxito, María se dirigió a Excel, quien le proporcionó algunos detalles sobre lo ocurrido esa tarde. Con esa información como única pista, la madre revisó las redes sociales de su hija, rastreando los nombres y rostros de sus amigas. Tras mostrar las fotos a Andrea, ésta no dudó. Las chicas que estaban involucradas eran las mismas que habían ido a buscar a Lidia. Con esa información en mano, María fue a las autoridades para denunciar la desaparición de su hija, señalando a Paola, Erandi, Elena y Kelly como las posibles responsables.
De inmediato, las autoridades activaron el protocolo ALBA para facilitar la localización de Lidia lo antes posible. En la ficha de desaparición se destacó que la integridad de la joven podría estar en riesgo, ya que había indicios de que podría haber sido víctima de un delito. Mientras tanto, las autoridades comenzaron a difundir las imágenes de las 4 sospechosas a través de las redes sociales, con la esperanza de recibir información que pudiera ayudar a dar con el paradero de Lidia. En las primeras horas de la madrugada del jueves, 2 de julio de 2020, un hallazgo inesperado tuvo lugar en un terreno baldío, alejado del centro de la ciudad de Culiacán. Allí fue encontrado un cuerpo completamente carbonizado. Los restos estaban tan deteriorados que no era posible determinar ni el sexo ni la identidad de la persona. Con las evidencias recogidas, la Fiscalía abrió una investigación por homicidio y comenzó diligencias para identificar a la persona fallecida, esclarecer las circunstancias del deceso y dar con los responsables. Mientras tanto, la búsqueda de Lidia no cesó. Consciente de que la joven había sido llevada en contra de su voluntad, el Ministerio Público y los investigadores continuaron con el protocolo para casos de desapariciones. En los días siguientes, se realizaron entrevistas con el círculo cercano de Lidia para recopilar más información. Para finales de la segunda semana de julio, las autoridades emitieron órdenes de arresto para Paola, Erandi, Kelly y Elena. Mientras tanto, las detenciones de Paola, Erandi y Kelly se produjeron rápidamente, pero Elena seguía prófuga. Ese mismo día, con el objetivo de encontrar a Lidia, se realizaron cateos en diferentes domicilios. Aunque no se obtuvieron pistas directas sobre su paradero, las autoridades lograron recoger algunas evidencias que podrían ser clave para esclarecer los hechos. Las búsquedas continuaron con el fin de dar con más pruebas que pudieran avanzar en la investigación. Al mismo tiempo, la Fiscalía solicitó los registros de geolocalización de los teléfonos móviles de las 3 chicas detenidas, con el fin de reconstruir el recorrido que habían seguido después de sacar a Lidia de su hogar. Gracias a los datos obtenidos de las antenas repetidoras, que se activan cada vez que se realiza una llamada, se envía un mensaje o se conecta un dispositivo a Internet, los investigadores pudieron determinar que Paola, Kelly y Elena, quien aún estaba prófuga, se desplazaron juntas desde la tarde del miércoles 1 de julio hasta la mañana del jueves 2 de julio. Los registros mostraron que visitaron varias localidades en el norte del estado, antes de regresar a la ciudad principal de la región. Antes de seguir, una pausa rápida. Si este tipo de historias te interesa, suscríbete y deja tu me gusta. De esta forma me ayudas mucho a poder seguir trayéndote más casos como este. Ahora sí, continuamos. En el contexto de la investigación, el 14 de julio se recibió la noticia que nadie quería escuchar. Mediante las pruebas de ADN realizadas a los familiares de Lidia, se confirmó que los restos hallados en el terreno baldío pertenecían a la joven de 18 años. Como era de esperar, la familia de Lidia quedó devastada por la noticia. El dolor fue aún mayor al descubrir que la joven había sufrido una muerte atroz. Tras ser brutalmente golpeada, su cuerpo fue rociado con combustible y prendido fuego. Este hallazgo cambió el curso de la investigación, ya que las autoridades comenzaron a profundizar en la implicación directa de las jóvenes detenidas en el trágico desenlace. Las investigaciones se ampliaron para esclarecer cómo cada una de las sospechosas había participado en el asesinato, lo que llevó a nuevas diligencias y un enfoque renovado en el caso. El 12 de julio se celebró una audiencia en la que las 3 detenidas fueron acusadas formalmente por el rapto y la desaparición de Lidia, y se ordenó su prisión preventiva. A partir de ese momento, la investigación dio un giro significativo. Las autoridades comenzaron a indagar si las jóvenes acusadas también habían participado directamente en su trágico desenlace, ampliando así el alcance de las pesquisas y buscando esclarecer completamente los hechos. Kelly, por su parte, admitió ante la Fiscalía haber participado en el rapto de Lidia. Como aún no había alcanzado la mayoría de edad, fue presentada ante un juez del Tribunal Juvenil. Paola y Erandi, en cambio, comparecieron ante otro juez. Durante esa audiencia, la defensora pública de Erandi solicitó su liberación bajo fianza, argumentando que la Fiscalía no había logrado establecer su grado de participación directa en el crimen.
De hecho, hasta ese momento, solo se había probado que estuvo presente cuando Paola y Kelly sacaron a Lidia de su hogar. El juez aceptó los argumentos de la defensa y ordenó su liberación, aunque le prohibió abandonar la ciudad, de modo que podría ser detenida nuevamente si surgían nuevas pruebas. En el caso de Paola, dado que los restos de Lidia ya habían sido encontrados, su abogado pidió retirar la acusación por desaparición, alegando que se debían formular nuevos cargos. Sin embargo, el juez rechazó la solicitud y decidió mantenerla en prisión preventiva hasta la conclusión de la investigación. Entretanto, a través de las redes sociales, los familiares de Lidia expresaron su agradecimiento a quienes colaboraron en la búsqueda y confirmaron la situación de las presuntas responsables. En los días siguientes, a la espera de avances en el proceso judicial, se organizó una manifestación en señal de protesta y solidaridad con Lidia y sus seres queridos. La marcha, que partió desde la universidad donde estudiaba la joven y culminó frente a la sede de la Fiscalía, reunió a numerosos manifestantes que portaban pancartas y camisetas verdes, exigiendo justicia y la máxima sanción para las presuntas responsables. El miércoles 22 de julio de 2020 se celebró una nueva audiencia. Aunque la prensa no tuvo acceso a la misma, más tarde trascendió que durante la audiencia, la fiscal especializada en casos de violencia contra mujeres y poblaciones vulnerables informó al juez que Erandi y Paola habían participado de manera conjunta en la desaparición y el feminicidio de Lidia. Además, se presentaron nuevas evidencias que comprometían seriamente a Erandi, por lo que el magistrado decidió revocar su beneficio de libertad. Elena, por su parte, seguía prófuga. Aunque el caso parecía avanzar con firmeza, durante los meses siguientes, el proceso judicial permaneció prácticamente estancado. Para octubre de 2021, a más de un año del crimen, los medios locales informaban que Paola y Erandi continuaban detenidas en el centro penitenciario regional, mientras que no había novedades sobre el paradero de Elena. Sin embargo, los familiares y amigos de Lidia no bajaron la guardia y continuaron exigiendo justicia. A través de redes sociales, publicaban mensajes acompañados de imágenes de las acusadas y organizaban nuevas manifestaciones, en las que reclamaban castigo para las responsables y urgían a las autoridades a acelerar las investigaciones para lograr la captura de Elena. Finalmente, el 25 de junio de 2022, 2 años después del crimen, se celebró la audiencia de resolución en el Centro de Justicia Penal Acusatoria. Paola y Erandi fueron declaradas culpables del feminicidio de Lidia, aunque fueron absueltas del cargo de desaparición. La jueza explicó detalladamente los hechos y las pruebas que sustentaban la condena. Además, mencionó que se había identificado la participación de 3 hombres en el crimen, quienes hasta ese momento no habían sido identificados. A un año del crimen, el 1 de julio de 2022, se dictó la sentencia. Paola Nereida Medina, la principal autora, fue condenada a 50 años de prisión, mientras que Erandi Abigail Monárrez recibió una pena de 24 años, 9 meses y 1 día. Además, ambas debían pagar una indemnización de aproximadamente 440.000 pesos mexicanos, unos $20.000, a la familia de Lidia. Kelly, por su parte, fue sentenciada a 3 años de prisión. En cuanto a Elena, quien había estado prófuga, su paradero seguía siendo desconocido. Las autoridades continuaron buscando a la joven mientras se investigaba también la participación de 3 hombres en el crimen, quienes no habían sido capturados. A pesar de las sentencias, la familia de Lidia expresó que nada podría devolverle a su hija. No obstante, dejaron claro que seguirían exigiendo justicia y la captura de Elena, además de que la tragedia debía servir como recordatorio del valor de la vida. El caso de Lidia Beltrán es un doloroso recordatorio de lo frágil que puede ser la confianza entre personas que consideramos cercanas. La traición, el abuso de poder y la violencia son tragedias que no solo destruyen vidas, sino que dejan un vacío en quienes quedan atrás. Las circunstancias que rodearon su desaparición y su trágico final nos invitan a reflexionar sobre las señales que a veces ignoramos y la importancia de la verdad y la justicia. Es esencial que, como sociedad, aprendamos a valorar la vida de quienes nos rodean
y a exigir que se haga justicia cuando se nos arrebata. A los familiares y amigos de Lidia, que siguen luchando por que se haga justicia, les debemos el compromiso de no olvidar. Gracias por acompañarme en este caso. Si quieres seguir conociendo más historias criminales de la vida real, suscríbete, déjame tu me gusta y cuéntame desde dónde me estás viendo. Me encanta leerte y saber hasta dónde viajan estas historias. Nos vemos en el próximo caso.